9:42 cuando continuamos aquí en la mesa En Perspectiva. Continuamos hoy con Martín Couto, Wenir Sartú, Felipe Esquipani y como invitado Gonzalo Baroni. Repasemos para los oyentes, por las dudas que estén olvidados. Gonzalo es economista, flamante economista, funcionario del casino del Hotel Radisson, es presidente de la Juventud del Partido Nacional. Nos acompañaba el año pasado también, así que bueno, ahora recién llegado de su viaje de Ciencias Económicas. Aquí lo estamos... Te voy a aportar alguna información más. A ver. En realidad vive en el edificio aquí, trabaja en este edificio. Trabaja, te quedó bárbaro. Viene a la tertulia y hoy descubrimos creemos que durmió en el sillón del hall. El primero en llegar. Estaba ahí al amanecer. Bueno, vamos al segundo tema que nos convoca hoy. Miles de refugiados, provenientes principalmente de Siria, llegaron este fin de semana a Alemania. Así recibieron los alemanes en las estaciones de tren de Múnich y Frankfurt a las familias que provenían desde Hungría y Austria. Globos de colores y pancartas, agua, comida y juguetes eran entregados por cientos de voluntarios y ciudadanos alemanes que se acercaron para colaborar. Alemania, la mayor economía de Europa, ha sido el país de la Unión Europea que más refugiados ha acogido en esta crisis migratoria, la peor desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades prevén la llegada de 800.000 inmigrantes este año, o sea, 4 veces más que en el 2014, lo que supondrá un coste de unos 10.000 millones de euros para el Estado. Bueno, ¿cómo vieron esta noticia que también fue la noticia, digamos, del panorama internacional en el fin de semana y que viene siendo en realidad desde la semana pasada, ¿no? Felipe. Sí, bueno, este es todo un tema, no solo para Europa, es un tema realmente preocupante para el mundo. Yo quiero aportar algunos datos sumamente interesantes de una infografía del País de Madrid, que da cuenta de que en el año 2014 hubieron 19.500 millones de refugiados en el mundo, 3.900.000 provenientes de Siria, 2.600.000 provenientes de Afganistán y 1.100.000 provenientes de Somalia. Y los países de recepción de estos refugiados son, en primer lugar, Turquía, con 1.600.000 refugiados, Pakistán con 1.500.000, el Líbano con 1.150.000. 161.000 recibieron protección de la Unión Europea. De 19.500 millones de refugiados, solo 161.000 recibieron protección de los países europeos. Y el 86% de los refugiados son acogidos por países en vías de desarrollo. Esto nos plantea un debate más que interesante, ¿no? Independientemente de lo que vimos este fin de semana, de la algarabía en Alemania, de la contracara de otros países europeos renuentes a acoger a los refugiados, una Alemania que en gran medida fue de alguna manera beneficiario después de la Segunda Guerra del refugio. Yo creo que es un debate que nos tenemos que plantear seriamente, el rol que están jugando los países desarrollados, los países industrializados, los países ricos, en acoger a estos ciudadanos que en definitiva están escapando de la guerra, están escapando de la hambruna, están escapando de situaciones realmente enormemente preocupantes. Y creo que Europa que es un continente con un PBI per cápita de los más altos del mundo, y América también, porque este es un debate que creo que nos incluye a nosotros, no está cumpliendo a cabalidad con lo que es albergar a estos ciudadanos. Era lo que yo decía recién, Turquía, ¿no?, que tiene un PBI per cápita casi 3 veces menor, por ejemplo, tiene España. Esto es un estudio del País de Madrid, es el país que alberga a más refugiados en el mundo. Me parece que las Naciones Unidas, quizás por ser el organismo que no convoca humanitariamente a más naciones, debería tomar este asunto como un asunto de enorme trascendencia, y los países desarrollados deberían pasar a cumplir un rol mucho más importante que el que actualmente tienen, ¿no? Wenir. Sí, yo creo que me parece muy loable que un sector de la población europea adopte este tipo de actitudes,
Pero el problema es lo que hacen los estados europeos. Esas condiciones de miseria y de miedo por el cual emigra tanta gente, en el fondo son causadas por políticas que llevan adelante los propios estados, que después tienen que albergar a los refugiados y no quieren refugiarlos, no quieren albergarlos, ¿no? Si uno sabe las guerras que se han producido en Medio Oriente en los últimos tiempos, han sido en buena medida alentadas por los países miembros de la OTAN y por las Naciones Unidas en algunos casos, ¿no? El caso de Libia, por ejemplo, de donde aparentemente salen casi todos los migrantes estos, bueno, es un país que fue arrasado y destruido en el afán de liquidar a Gaddafi, ¿no? Es una cosa bastante clara. Eso lo hicieron Estados Unidos. Para ser más claro, los aviones que bombardearon el último convoy en el que pretendía escaparse Gaddafi eran franceses. Yo qué sé, digo, así, lo persiguieron hasta abajo de la cama hasta que lo mataron. Y eso lo hizo Europa. Claro, después se estalla la guerra y después vienen los refugiados. Y bueno, es obvio, digo, pero creo que esos ciudadanos, en vez de no solo con llevar flores y agua, sino que deberían fijarse qué tipo de gobiernos votan y qué tipo de políticas impulsan en sus respectivos estados. Sí, yo comparto, además creo que creo que es una buena señal y una buena imagen la recepción de estos refugiados, pero claro, comparto con Ovenir que hay que tomar el problema en su globalidad y entender cómo han jugado estos estados y por tanto en menor medida responsables, pero también los ciudadanos de esos países, digamos. La humanidad se vio conmovida con la foto del niño muerto en la playa de Turquía, y esa foto se puede hablar de los 3.000 muertos en el año, en lo que va del año, de muertos en el Mediterráneo, en barcazas, con suerte si se le puede llamar barcazas, donde muchos mueren por asfixia. Y eso tiene que ver también, no solo con una política no proactiva de recepción de refugiados, que debería ser una cuestión de las más humanas y básicas, sino también con un rechazo y una reticencia a la recepción de refugiados cuando están en tierra de países europeos. Entonces, creo que por un lado tenemos esta buena señal, pero por otro lado a mí me parece que ahora también se empieza a hablar en las notas periodísticas del costo que va a tener para Alemania recibir estos refugiados. Yo preguntaría cuál es el gasto militar de Alemania y preguntaría además también cuál es el costo que está teniendo para Grecia las medidas que está tomando Alemania. Entonces ahí haría un cuadro global y diría, es lo más barato, lo más sensato y lo más humano que recibas estos refugiados. Porque me parece que en definitiva uno construye sociedades e instituciones y normas cada vez más complejas y más sofisticadas sobre una base elemental y bien sencilla, que es la condición humana. Entonces en estos momentos es cuando uno tiene que poner entre paréntesis todo eso que construyó de instituciones, de normativas, etcétera, etcétera, y volver a lo más elemental, y es decir, yo tengo un tipo que está corriendo de la guerra enfrente, no puedo permitir que se me muera ni él ni 3.000 en el mar cuando está queriendo correr a mi país porque no tiene otro lugar a donde ir. Me parece elemental, y lo incomprensible es cómo se complejiza un tema que debiera ser elemental. Ya que hiciste referencia a Alemania y el tema del costo, también cabe decir que las empresas alemanas en general están ansiosas de que justamente vengan inmigrantes, y son bien recibidos porque significan un aporte de mano de obra que barata. Por otro lado barata, bueno, pero además en Alemania concretamente hay un problema para conseguir algunos técnicos en particular, y sobre todo porque se está dando un envejecimiento poblacional importante. Se habrá que desconfiar del capitalismo, respondiéndole a Felipe en el debate anterior. Gonzalo. Yo creo que siempre terminamos en la quimera. O sea, acá se llevó a cuestionar en la mesa de que está bien lo que hace Alemania, pero lo tenía que hacer. Y si no lo hubiese hecho, ahora estaríamos poniendo la guillotina a Alemania de por qué Alemania no lo hace. Yo creo que hay que aplaudir que el gobierno alemán está recibiendo, a pesar del tratado que hay en la Unión Europea que dice que los refugiados tienen que ir por el primer país que ingresan a la Unión Europea. Sin embargo, Alemania dice, bueno, yo eso lo voy a desconocer, los voy a recibir, y va a ser el país que más cantidad de refugiados en esta crisis puntual va a recibir. Va así justamente a tener bajo su techo. El problema es
si quieren nos podemos a discutir de las cuestiones draconianas que le llevó a poner a Grecia, de el apoyo militar que puede tener en algunos conflictos y demás. En este caso puntual, que es consecuencia muchas veces de lo que planteaba Martín, de que sí, el apoyo en otros momentos y la guerra que de pronto se está destapando en otros lados, pero Alemania en este momento está tomando una ayuda, está llevando adelante una ayuda humanitaria que muchos países no lo están haciendo. Entonces me parece que acá lo que hay que discutir es, en este momento, cuáles son los países que los están corriendo, que los tienen durmiendo en las estaciones de trenes porque les prohíben ir o les cobran precios ridículos para irse, porque no los están recibiendo. En Hungría, por ejemplo, no los quiso recibir. Y lo único que hizo fue el último día, porque ya había demasiadas presiones internacionales, puso 100 ómnibus que los llevó hasta la frontera y los austríacos los ayudaron, algunos a recibirlos y otros a seguirlos ayudando con comida y demás para la frontera con Alemania. Entonces, me parece que es razonable lo que plantea incluso el ministro que llevó adelante esto, que ahora no recuerdo el apellido alemán, y la canciller Merkel, que están planteando, bueno, vamos a recibir refugiados, pero en una proporción, porque es un problema que Alemania tiene que asumir, pero que es Europa. Es Europa en su totalidad que tiene que asumir, tiene que haber una proporción, tienen que estar presentes, y es un tema humanitario. Lo mismo que yo recuerdo en alguna mesa haber discutido el año pasado, cuando recibíamos refugiados o no recibíamos refugiados. Yo creo que es un tema humanitario, que los estados lo tienen que tener como política de estado, que estemos todos de acuerdo. Me parece muy interesante haber arrancado esta discusión con un aplauso, porque es bastante caluroso que gente común de a pie te reciba con un aplauso. Los alemanes en este caso los recibieron con un aplauso y dijeron, vengan, nosotros los vamos a recibir. Después podemos discutir si el capitalismo le sirve o no le sirve, que esta mano de obra, que evidentemente va a ser más barata porque vienen de otro país, que los costos son menores y que el capitalismo llevó a que tenga costos menores, pero ahora los van a recibir, no se van a morir, van a tener trabajo y van a poder comer todos los días. Sí, yo digo, en vez de, concuerdo con Gonzalo, en vez de criticar a los países que están en esa actitud humanitaria, critiquemos por ejemplo a Reino Unido, a Irlanda, a Dinamarca, que no participan de lo que es este acuerdo de la Unión Europea para acoger, digamos, a refugiados. Yo creo que es un debate que también nos compete a nosotros, ¿no? Que ha estado latente también en el país a partir de la llegada de los sirios. Y si uno ve la participación de América Latina en acoger a este tipo de ciudadanos, sigue siendo muy menor, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que hay un tema que, a ver, cuando uno causa un daño, está bien que atienda después a las víctimas o que trate, sí, es mejor que los deje morir en indiferencia, pero el problema es no seguir causando ese daño. Yo voy a poner un ejemplo, porque lo que pasa en Oriente uno no lo tiene tan visible, pero lo que pasa en Grecia, por ejemplo. Si mañana, que seguramente va a empezar a llover inmigrantes griegos por toda Europa, porque la miseria los va a llevar a irse de Grecia. Y bueno, y Europa, es decir, Alemania los acoge y en fin, les da. Bien, pero eso quita el hecho de que fue el ministro de Economía alemán el que ahogó las posibilidades del gobierno griego de salir o de sobrevivir a su crisis. No, Alemania llevó, con la conformidad de la población alemana, llevó a Grecia, ha hecho lo mismo que ha hecho en otros países del mundo. Entonces después está muy bien decir, bueno, yo atiendo después a las víctimas, los dejo venir. Los griegos no tuvieron nada que ver. Los dejo venir. Los griegos hicieron todo bien. Todo bien, es cierto. No estoy hablando, acá no se trata de buenos y malos, se trata de qué clase de políticas se llevan. Y las políticas, es decir, no son solamente gestos benéficos de las personas, son políticas de Estado. Y el Estado alemán fue, incluso contra la opinión de Francia y de Italia, fue el que ahorcó las posibilidades griegas al mango, es decir, el que trató de liquidarlos, ¿no? Eso es una cosa que habría que tener presente. Si se podrá complejizar el debate, que nos dio tiempo para destacar la acción de Alemania esta vez y poder ponerlo en un contexto más amplio, tratar de entender un poco más. A mí me parece, no comparto los llamados a simplificar el debate, porque si uno no entiende el sistema económico, el sistema de relaciones internacionales, el sistema político mundial, solamente aplaudir este gesto a mí me parece que reduce demasiado la cuestión. Gonzalo. Igual yo aplaudo que realmente quieras abrir el debate y si querés discutimos toda la geopolítica mundial, pero yo no veo a Rusia recibiendo a ningún tipo de inmigrante, no veo a Reino Unido, que también es el antiguo imperialista, recibiendo a nadie, y sin embargo estamos castigando a una Alemania que lo está recibiendo, que les va a dar trabajo y claramente podrá tener muchas políticas y si quieren discutimos, pero me parece que siempre nos vamos por las ramas, siempre terminamos discutiendo de Grecia, siempre terminamos discutiendo de otras cosas, pero
Oriente está pasando por un problema bélico muy grande y que todos nos tenemos que poner de acuerdo. Y aplaudo también que Felipe haya llamado la atención de que Latinoamérica está por fuera de los debates. No recibe, no discute y no está participando de nada.